Bienvenido. Querido Jan Livares, bienvenido vos también. Bueno, un beso a María Laura, como siempre. Un abrazo, un cariño muy grande. Un enorme abrazo. Muchos temas, nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando en la calle con lo que es, recién hablaban de la primera, el primer desafío que afronta Monteoliva como ministro con la vía pública cargada como se la ve en el transcurso de estas horas y seguramente con mayor volumen y mayor asiduidad de gente en los próximos minutos. Pero también es el primer desafío para la flamante CGT. Claro. Que tiene que demostrar fuerza, poderío, volumen, envergadura y por lo tanto liderazgo. Los nuevos. Sí. Están envalentonados porque esta madrugada pasaron cosas muy relevantes. Porque hubo un efecto sorpresa, porque en el oficialismo nadie se percató de que algo inédito podía ocurrir, que era que le rechacen un capítulo, más allá de que le aprobaron otros 11, de una ley de presupuesto que se discutió a libro cerrado. En otra de las contraindicaciones, con algo después inconstitucional como terminó ocurriendo cuando se eligen los miembros de la Auditoría General de la Nación en extraordinarias. ¿Se puede hacer una pregunta? Solo en extraordinarias se pueden votar, rechazar leyes que envía el Ejecutivo. La Auditoría General de la Nación debió haberse hecho en sesiones ordinarias. ¿O hay algo distinto, querido Maxi? ¿Cuál sería el eslabón por lo cual el gobierno plantea que eso es constitucional? Claro, que es lo que yo escuché también en el transcurso del día de hoy. Ahora, ese trámite administrativo, hay algunos constitucionalistas que sostienen que se da siempre en procesos ordinarios, donde el cuerpo tiene la voz cantante en las iniciativas que aprueba o deja de aprobar. Es esa letra chica y esa cosa en las que siempre están al margen. Es uso y costumbre, me dicen, pero no hay nada que lo prohíba que se haga en extraordinarias. Bueno, tensando una vez más la cuerda respecto a la institucionalidad tan famosa en la Argentina. Sí, Jan, perdón. ¿Sabes qué te quería preguntar, Paulino, y obviamente Maxi? Muchos deslizaban por eso, ustedes que tienen algunas fuentes políticas mucho mejores que yo, que ya el presupuesto así no le sirve al gobierno. ¿Es cierto o es muy apresurado marcar esto? Por el capítulo que vos marcás, ¿no? Que atenta contra el equilibrio del presupuesto. Es que el problema es que el gobierno se equivoca porque gestiona mal la política de vuelta, tropieza con la misma piedra de antes, porque inocencia fiscal la gestionó políticamente. Incluyó observaciones que había hecho Guillermo Mitchell. Claro. Las aceptó, fue lo único que aceptó Berti Venegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, en el propio recinto. Incorporar elementos, más allá de que la ley se viene gestionando desde hace meses. Me consta que Martín Menem trabajó en ese articulado. Y esa ley de inocencia fiscal se votó por amplio margen. Sin embargo, el viernes, cuando Luis Caputo, ministro de Economía, dicen en presupuesto tiene que estar la derogación de leyes vigentes que atentan contra la ley de administración financiera, que dice que ninguna ley puede ser derogada por una ley circunstancial como la ley de presupuesto, pero lo necesitaba desde el lugar de la fortaleza fiscal, dice, tenemos que derogar la ley de financiamiento universitario y de emergencia en materia de discapacidad. Claro, cuando aparece todo eso, el lunes, muchos se sorprenden, el martes lo dictaminan, era obvio que el miércoles no había consenso, no había número. Después lo que ya vimos. Pero el gobierno se enteró en el mismo momento que la votación se llevó adelante. La sorpresa del gobierno fue la sorpresa de todos, porque era una discusión que debía haber estado zanjada antes. Vos venís de un gran triunfo electoral, dejaste en shock a la oposición, desarticulaste las alternativas reales de poder, te quedaste solo en el firmamento de la política, sos la única categoría política visible, Milei sí, Milei no. Impulsa reformas como nunca antes en la Argentina por caso laboral, desde el vamos con una impronta de éxito que la mayoría casi descontaba, sin casi ruido. Y sin embargo tropezás con la misma piedra y vos mismo lo decís. Si vos aprobaste a libro cerrado casi un presupuesto en la mayoría de sus articulados, pero algunos artículos que impusiste a último momento son los que te quitan el instrumento que es el presupuesto y te lo convierten en foja cero y por lo tanto el propio gobierno dice yo no tengo presupuesto, está frente a una derrota concluyente. Lo que debió ser una victoria. Claro. Porque hasta ayer todos hablábamos de dos éxitos políticos que el gobierno iba a ostentar tener de acá a fin de año. Media sanción de la reforma laboral y la sanción definitiva del proyecto de presupuesto. Ahora ya no tiene presupuesto, por lo pronto no quiere decir que haya perdido la batalla, va a contar quizás con presupuesto, pero será en febrero. Claro.
con modificaciones que le introduzca el Senado y por lo tanto que vuelva a discutir diputados, para salvar algunas cosas, muchas. Y por otro lado, va a tener modernización laboral, pero no en los tiempos que el gobierno quería. Entonces, en ese choque de expectativas versus realidad, el gobierno se encuentra hoy con un semáforo amarillo respecto a todo ese camino pavimentado que parecía tener hacia adelante en los 2 próximos años de gestión, con un presidente que en la misma noche de ayer en Carajo Stream, el stream oficialista, Sí. estaba hablando de su reelección, estaba hablando de su proyecto de continuidad de poder y estaba hablando con un buen balance de un gran año, porque políticamente hablando, después de todo el estrés que había tenido el propio oficialismo y del cual Bessent salió al rescate, había llegado finalmente el éxito. Entonces estamos en esta situación, siempre diciembre depara sorpresas. Esta yo creo que está a la altura de las sorpresas que hemos tenido en determinados diciembres. Son las negras, son los imponderables, son los daños autoinfligidos. El gobierno volvió a tener impericia política. Parecía haber encaminado la gestión política, parecía haber entendido la dinámica de la articulación de consensos. De hecho, lo construyó parcialmente. En el medio es cierto, el gobierno se siente desairado por algunos gobernadores que hasta la misma mañana decían que no iban a jugar tan abiertamente en contra. Y por eso se sorprendieron, porque no estaban los cálculos de nadie perder la votación de ese famoso capítulo 11. Perdón, Maxi. No, muy bien lo explicaste, donde ya había persistido. Para mí ese es el error, otra vez tropezar con la misma piedra como vos bien marcabas. Dato positivo, si querés, y que no lo miramos mucho, es la inflación proyectada para el año que viene, lo cual, es probable que estemos ¿10%? Sí, por eso. Lo que estemos por arriba real de eso le permitirá una recaudación mayor, cierta discrecionalidad, acomodar los gastos, y habrá que ver si vuelve a intentar derogar esas leyes. Algunos sugerían la vía del decreto. Tengo entendido que hasta aquí no está en el radar, y después tener que resistirlo, lo cual obviamente es ir una vez más sobre algo fallido. Ahora, te dejo una pregunta, Paulino. ¿Puede vetar el gobierno acerca de este artículo? Si puede vetar otra vez. ¿Pero vetar qué cosa? El artículo 11. Una vez que... ¿Por qué? El capítulo 11 del no artículo puede vetarlo 75. porque no fue aprobado, fue rechazado. Por lo tanto, cuando el Congreso rechaza, no es que el gobierno puede aprobarlo. El Ejecutivo manda. Lo que puede vetar es algo que esté aprobado, no rechazado por el Congreso. ¿Se entiende? Perfecto. Perdón, Jan. Sí, Con lo sí, cual, perfecto. lo que podría hacer es vetar otros artículos, pero ninguno le va o va a tener interés el gobierno en vetar. Es cierto, con esto se cae el capítulo de la negociación con la ciudad que implicaba devolverle los fondos que la Corte dijo que la Nación tiene que pagarle a la ciudad. Yo cuando uno cuenta de este modo tiene que hacer la aclaración lógica. Perdón, teníamos que incluir en una ley lo que ya la Corte falló, que debe ser pagado. O sea, la ciudad te podría decir, mira, este no está en el presupuesto, hay un fallo de la Corte. Que en todo caso puede no cumplirse por parte del Estado Nacional. Eso agrava la inseguridad jurídica, no fomenta la seguridad jurídica. Y en todo caso va generando un pasivo, que algún día voy a tener tiempo y voy a tener maneras y voy a tener recursos para poder reclamar. Es lo que le pasa a muchas provincias con las cajas previsionales. Todas están en litigio con el gobierno nacional, que empezó a liberar algunos fondos. La Pampa, 62.000 millones de pesos de esas deudas. No todos juntos, en cuotas, estableciendo acuerdos. Pero ya hay litigiosidad creciente de vuelta en la Argentina. Entonces, todo ese es el contexto en el que estamos transcurriendo en este cierre de 2025. Yo creo que el gobierno entendió que había una ventana que era corta de oportunidad y que había que hacer todo rápido. Bueno, a veces lo rápido, lo veloz, es enemigo de lo eficaz. Bueno. Y acá se fue ineficaz. A ver, insisto, si vos me preguntás hoy, yo creo que el gobierno la da vuelta, va a tener modernización laboral en los próximos 3 meses, con modificaciones, pero va a tener ley. Eso no es un tema menor, es muy importante. Después discutimos si es bueno o malo, pero es otra cosa. Y finalmente va a tener presupuesto, pero no lo va a tener en el tiempo que pensaba. Ni probablemente el presupuesto que fue a buscar, que le va a tener que poner algunas modificaciones. Bueno, es la política, porque al final del camino no hay un divorcio entre política y economía. Hay una diferencia analítica, pero no práctica. No hay administración económica sin conducción política y no hay gestión política sin presupuesto. Sin presupuesto, digo, sin ejercicio del poder a través de los números y de la política económica. Así que yo creo que esa es un poco la semblanza que da caldo de cultivo
que envalentona algunos sectores, que les da algunas banderas y que les permite construir alguna narrativa incluso a los aliados. Hoy el PRO tiene más narrativa para construir que ayer. Hoy el radicalismo vuelve a tener elementos para poder vociferar. Y hoy los gobernadores también empiezan a tener algunos elementos para poder cuestionar. Porque no se cambió, buenas tardes, Hola, cancelada. las prácticas, usos y costumbres que se venían teniendo hasta el topetazo electoral. Si después de eso no reaccionás, que en algún momento tenés que cambiar, por más que te haya salido bien la jugada del millón como fue la de octubre, bueno, caemos en esto. Yo, de todas maneras, creo que, como siempre, puede haber culpas compartidas, etcétera, puede haber situaciones que se escapen, pero acá hay una novedad saliente, que es que el camino pavimentado empezó a tener algunos baches, tiene algunos semáforos amarillos, algunas alertas, en un contexto donde al gobierno le venían saliendo todas. Es verdad. ¿Quiere decir que el gobierno no puede dar revuelta? No, insisto, está más cerca de eso que de lo otro. Quizás hasta le venga bien. Quizás sea un baño de humildad que requiera para gestionar mejor aún la política. Hay un aprendizaje, un ejercicio de ensayo y error, siempre en el que toma decisiones. Siempre se dice, solo se equivoca el que hace. Correcto. Ahora, este error es un error autoinfligido grosero, que no debió ocurrir, porque se suponía que era justamente uno de los activos que había incorporado el gobierno después del 26 de octubre. Veremos, ojalá corrija rápido. Querido Jan, nos encontramos en breve, Paulino. Buen programa. Simplemente un enorme placer, como siempre. Gracias. Gran abrazo. Bueno, nos ponemos en marcha. Ya está Maxi, ya está Alejandro Cancelari, ya está llegando la querida Lourdes Marchese. Varios capítulos para abordar en el transcurso del día de hoy. Por supuesto, nos vamos a meter de lleno en el presupuesto. Nos vamos a meter de lleno en... Si hay una amenaza de veto, como decía Jan Liva, es vetar el presupuesto, que es decir, no tener presupuesto para el gobierno. Lo cual no es una buena señal. Sería el tercer año consecutivo sin presupuesto. Yo creo que esto no va a ocurrir. La amenaza es tratar de fortalecerse desde la debilidad del gobierno y decir, yo no me voy a quedar inerte frente a la idea de que no tengo un presupuesto aprobado en las condiciones que yo quería. Ahora, el ejercicio de la política implica sentarte a una mesa de negociación y por lo tanto estar dispuesto a conceder, porque eso es una negociación. No es, este es el presupuesto, si quieren bien, si no lo retiro y no hay presupuesto. Ocurrió el año pasado, para este año. El gobierno, recuerden, el presidente presentó en cadena nacional el presupuesto 2025. El 15 de septiembre del 2024, ¿se acuerdan? Como la oposición amenazó con hacerle modificaciones, con introducirle cambios, habitual, con discutirlo, el presidente dijo, lo retiro. ¿Es esto o nada? Y así fue. Y entonces no hubo presupuesto. Fue el primer gesto de destrato a una dirigencia que había acompañado en 2024 votándole las leyes que el gobierno había ido a buscar, ley bases por caso, más allá de las modificaciones que se le tuvieron que introducir para finalmente ver la luz o verla nacer. Así que cuando uno dice el gobierno logra media sanción del presupuesto, en realidad uno dice el gobierno no cuenta con presupuesto. Porque el propio gobierno hoy, pese al GRAF, es el que dice no tengo presupuesto, porque violentó la norma máxima del presupuesto, que es tener equilibrio fiscal. Y no haber votado favorablemente el capítulo 11, es decir, la derogación de leyes que me implican gastar más plata, como tiene que ver con los fondos de las universidades o la emergencia en materia de discapacidad, entonces no tengo presupuesto. Yo creo que es concluyente. Definitivamente, Maxi, después nos metemos de lleno en esto, damos perlitas. En el mientras tanto, se consolidó la idea de que el gobierno logra llenar los casilleros después de 2 años de la Auditoría General de la Nación, con 3 nombres, uno del kirchnerismo, uno de la Libertad Avanza y uno que reporta a los gobernadores de la Liga del Norte, particularmente a Gustavo Sáenz, exactamente, que va a tener un alfil sentada durante los próximos 8 años en un órgano que es el órgano de auditoría externa que analiza ex post los gastos del Estado Nacional. Exactamente. Y que no estaba constituida como tal en los últimos 2 años. En un acuerdo con el peronismo, con distintas patas del peronismo, como vos bien nombrabas, 3 de la mañana, generó un gran ruido, un terrible enojo por parte del PRO, que decía el presidente de la bancada, Cristian Ritondo, que irán con esto a la justicia sintiéndose traicionados, ¿no? Sí, antirreglamentaria sería la palabra justa que ubicarían para
empezar a discutir. No es inconstitucional, es antirreglamentario. Bien, es un buen aporte, querido Alejandro. Estoy recibiendo muchos mensajes a esta hora. Le agradezco mucho a la gente que nos está viendo y que está viendo en buena forma, además, lo que estamos produciendo a esta hora del mediodía en la República Argentina. Calurosa ciudad de Buenos Aires, con más de 31 grados, con la perspectiva de que estamos entrando en el verano, ya casi en clima de fiestas, pensando en la Navidad, que es la semana próxima, metiéndonos de lleno en el cierre del capítulo 2025 y pergeñando el 2026. Ahora, es cierto que el año no ha terminado y que tiene un frenesí enorme en términos de las cosas que estamos viendo, porque lo otro es la marcha masiva. Miren lo que son los capítulos, la Avenida 9 de Julio, la Plaza de Mayo, el dron de la Nación. Mostremos el dron a pleno para meternos un poquito de lleno en lo que está pasando en la calle. Ahí está. Distintos sectores de izquierda, más la CGT, o sea, orgánicos y algunos inorgánicos, que son los que van a tener que controlar, ¿no? Dificultades también para llegar, porque si vos venías por el acceso oeste o el acceso norte, había procedimientos de gendarmería parando micros y eso también generaba un caos de tránsito adicional al que íbamos a sufrir aquellos que queríamos acercarnos hasta el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. La CGT está movilizando, también la Asociación de Trabajadores del Estado, también la CTA, las distintas facciones. Efectivamente, en Rosario se están movilizando y lo van a hacer en particular por la tarde. A las 4 de la tarde la CGT ha convocado una concentración en la Plaza 25 de Mayo. Gremios del transporte, la corriente clasista y combativa se va a movilizar en Rosario. Ahí vemos la columna de la UOCRA, aquí en la ciudad de Buenos Aires. También en Córdoba hay movilizaciones, 2 particularmente, muy masivas. Efectivamente en la Patagonia, en Neuquén, en Río Negro, alguna movilización en Tucumán, otra en Catamarca, también en La Rioja. Estamos viendo la idea de un intentar resurgir por parte de sectores que se ven interpelados por la reforma laboral que viene, que por cierto no incluye el capítulo de la reforma sindical, porque ahí hay por lo bajo puentes con la dirigencia gremial tradicional por parte del gobierno, que es la que hoy le va a pagar probablemente con una marcha que sea organizada, una marcha que finalmente no tenga desbordes. Lo que resta dilucidar el enigma es qué pasa con la izquierda, con estas banderas que son efectivamente más inorgánicos y que en general algunos sectores tienden a procurar pudrirla, máxime cuando puede haber caldo de cultivo para determinadas cosas. Pero ahí viene la organización, de todas maneras, de los orgánicos dentro de la izquierda, el Polo Obrero, organizaciones que están habitualmente acostumbradas a volcarse a la calle. En el medio de un operativo de seguridad que no intenta garantizar el protocolo, hoy intenta garantizar el normal desenvolvimiento de la protesta. Me parece que lo podríamos poner en esos términos, porque la masividad hace que el protocolo respecto a no cortar calles y demás caiga en bolsillo roto días como hoy. Así que hay que evitar el centro, es cierto, estamos en el cierre de año, todos tienen cosas pendientes, cosas que hacer, pero si uno puede evitarlo, bueno, finalmente no es el mejor día, en todo caso, para ir hacia el centro porteño, pero tampoco lo es para ir al centro de Rosario, al centro de Córdoba, o de alguna jurisdicción, el puente Chipolete y Río Negro en la Patagonia Argentina, donde se han volcado masivamente también las últimas protestas. Bueno, y después, más allá de este capítulo que nos vamos a meter diciendo también en un ratito, está esto que está pasando acá respecto a la domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, porque hay menos visitas, pero ha sumado acceso a la terraza. Es la definición del tribunal del día de ayer, ¿no es cierto, Lourdes? Exactamente, Paulino. Ayer por la tarde el Tribunal Oral Federal número 2, básicamente el juez Gorini, que es el juez de ejecución penal, decidió autorizar a Cristina Fernández de Kirchner subir 2 horas por día a la terraza. Ella había pedido por una cuestión de carencia de vitamina D que necesitaba. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? ¿Qué dijo el juez? Bueno, en la cárcel tienen patio para salir los reos. Entonces, ¿por qué no la vamos a dejar salir a la terraza? Puede salir 2 días a la terraza para sumar vitamina D a su cuerpo, pero sí le dijo, ahora los abogados y los contadores van a tener que justificar su presencia cada vez que vayan. No va a ser irrestricto. Y en el mientras tanto, el lunes próximo, Paulino, hay una audiencia en la Cámara Federal de Casación, el día 22, justamente porque Cristina quiere que las visitas sean irrestrictas, que vuelva todo a lo que era antes, donde podía recibir todas las visitas que ella quería. Bueno, eso es lo que está planteando y será Casación la que defina finalmente. Terraza tiene balcón. Poco probable que se... Terraza tiene balcón. Sí, pero es un balcón francés finito. Tiene un balcón muy chiquito. Claro, o sea, no le da el sol necesariamente. Y en la cárcel es verdad, los presos tienen un patio gigante donde pueden salir. Pregunté por la terraza. No. Con lo cual, efectivamente... La terraza es la terraza del edificio, ¿no? De los vecinos. Sí, te entiendo. No sería el balcón. Podrá tomar mate con los vecinos.
No, el balcón ya le habían dicho que podía salir todas las veces que quisiera. O sea, eso no está en tela de juicio. ¿No? Respondiendo a Cancela, si te preocupa si puede estar en el balcón o no, sí. Si puede ir a la terraza, que es lo diferencial, también. Ahora, yo digo, de todas maneras, ¿es relevante? Yo creo que francamente poco relevante a esta altura. Perdón que me vengo para acá. No, además, Porque ella hay una ya categoría política que ha desaparecido, que es la del kirchnerismo. Exactamente. Ya no hay Ya conducción, dejó. no hay liderazgo, no hay alternativa real de poder. Lo que habrá será otro nucleamiento, con otro nombre, con otra estructura. De hecho, Kicillof reniega de ser el kirchnerismo. Es derecho al futuro. De hecho, los gobernadores hacen un nucleamiento y se reúnen construyendo el peronismo del futuro, procurando al menos ponerle algún nombre distinto. Se llama Fuerza Patria, lo que antes era el Frente de Todos. ¿No es cierto? Respecto de la marcha Massa del ni día de siquiera hoy, es afiliado al peronismo y al Frente No, Renovador. de hecho había hecho un congreso en un partido del interior que ahora no me acuerdo, cercano a Miramar, la semana pasada. Sin ir más lejos. Y mañana hay una cumbre en el PJ de la provincia de Buenos Aires donde todo está revuelto, donde todo está dado vuelta y donde además ahora no fluyen los acuerdos porque, hablando de vetos, Kicillof vetó la ley que había promulgado o que había votado la legislatura provincial. Sí, además votó también un artículo principalmente que era el que determinaba el presupuesto para la Cámara de Diputados. No así para la del Senado, pero sí en particular la de diputados. ¿Y quién maneja diputados? La alianza Máximo Kirchner, Sergio Massa, Martín Insaurralde. Y justo vetó 3 artículos que permitían que a la legislatura le llegaran los fondos correspondientes a su presupuesto, pero por goteo de coparticipación, sin esperar una autorización adicional del Ministerio de Economía, como le venía pasando hasta el año pasado. Por eso le reclaman que el gobernador no cumplió con lo comprometido para la Cámara de Diputados. Ahora, el gobernador, ¿qué está diciendo? Ahí claramente tengo a mis enemigos, así que no le voy a dar plata. Y en cuanto al Senado... Perdón, el gobierno entiende que los enemigos son los propios. sí, obvio hace que sí. mucho tiempo, sí. Y en cuanto al Senado, Verónica Magario, que está disputando la conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires, junto con otra mujer, Mariel Fernández de Moreno, junto con Federico Termini y cuanta gente se pueda notar. Bueno, ¿qué hace? Directamente no autoriza la creación de nuevos puestos o de nuevos empleos o de nuevos contratos. ¿Por qué? Porque la Cámpora le está poniendo en crisis al secretario administrativo, que es Roberto Feletti, al cual no lo quieren, inclusive lo quieren denunciar. Entonces, para procrastinar todo tipo de decisiones, pasó la designación de las autoridades de la Cámara a febrero del año que viene. 1 mes y medio sin despacho los nuevos legisladores. 1 mes y medio sin saber si vos estás contratado o no, si te ratifican o no. Esto le hablo de la política, a la gente cero, pero para que vean la gravedad y hasta dónde está en crisis lo que era antes un proyecto hegemónico en el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a todo esto, para poner blanco sobre negro, Mariel Fernández es dirigente del Movimiento Evita, Federico Termín es el emergente de Insaurralde en Lomas de Zamora, naturalmente. Puede quedar el local, Leo Nardini, como se hace en Malvinas Argentina, capaz que le dicen, bueno, quedás vos. No te entiendo. Claro, el Congreso de mañana del PJ bonaerense, donde se discuten estas cuestiones de las autoridades, Sí. tiene quizás también otras posibilidades. No solo la de renovarle transitoriamente el periodo y el mandato a Máximo Kirchner hasta Claro, marzo, sino elegir a otra persona que no sea ni Máximo Kirchner ni Verónica Maragario. Exactamente. Y además, bien. analizar la creación de una lista de unidad para las elecciones que se van a hacer en marzo. Por eso digo, eso Todo creo se que tiene que definir mañana. Eso no está en discusión. Me parece que van a ir por la lista de unidad. Claro, Van a ir a trabajar el tema por de esa quiénes lista de son unidad. los que encabezan, porque también está con la atención. Bueno, sí, obvio, si es claro, como candidato a siempre. gobernador, no le voy a dejar el PJ. Si es candidato a esta, no le voy a... Y así están todos trabándose mutuamente. Ahí está la calle en la ciudad de Buenos Aires, en 9 de julio, en Plaza de Mayo. El dron de La Nación que nos permite esa mirada adicional. Todo esto va a tomar volumen a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Sí, desde las 3 van a estar subiendo al escenario a leer justamente un texto y después esperan
justamente discursos cortos. Se ha convenido de que no sea un discurso muy largo. Buena convocatoria, moviendo el aparato hoy la CGT. Me decían más temprano el escenario más portentoso en lo que va del año en las marchas que se hacen y que confluyen allí en Avenida de Mayo y en la Plaza de Mayo, ¿no? Los universitarios fue muy importante. Sí, no, yo digo en la puesta, en los fierros, en el sonido, en los micros. Muy bien, estás hablando muy bien. Porque muy ahí bien, se nota que la CGT está jugando fuerte en esta. Porque hoy tiene el desafío de solidificar la conducción, de ratificar el liderazgo, de hacerlo visible. Es el primer gran desafío de la nueva conducción de la CGT, como lo marcaba hace 20 minutos. Diego De Luca, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en Carlos Pellegrini y Presidente Perón, donde ya está cortado justamente sobre Perón por esta congregación de las izquierdas, del Polo Obrero, del Partido Obrero, el PTS, el MST, bueno, diferentes agrupaciones sociales también, la izquierda en general, han llegado aquí alrededor de las 13 horas, ese era el horario estipulado, Paulino, de a poquito se fue sumando, a las 2 era ya el horario límite, si se quiere, u oficial, y a partir de las 14:30 se espera que comiencen a marchar hacia Plaza de Mayo. En cuanto a referentes o dirigentes sociales de renombre, podemos mencionar a Eduardo Beliboni, que lo vimos por aquí, también a Juan Carlos Giordano, lo propio Rubén El Pollo Sobrero, pero esta es la situación a esta hora, a media hora de que comiencen a marchar entonces, ya cortado en su totalidad en esta esquina, sí, dejan que fluya el tránsito sobre Perón, pero está tomado en su totalidad Pellegrini hacia el lado sur. Aquí de la mano de Diego Pérez Mendoza les estamos mostrando un poquito más de lo que es la cantidad de gente aquí, las pancartas, las banderas. Se espera, insisto, 2:30 es el horario estipulado para comenzar a marchar hacia Plaza de Mayo. Impresionante, definitivamente. Gran relato, querido Diego, gran momento. A esta hora, en un ratito vamos a volver con vos. En las ADR están saltando hasta 10%. El riesgo país está en mínimo desde el 2018, están subiendo los bonos. El índice Merval está superando los 2.000 puntos básicos. Hay un mayor apetito global al riesgo, efectivamente, y eso está jugando a favor. El dólar oficial por ahora retrocede, no sube, a diferencia de ayer. Están cayendo incluso los paralelos. El contado con liquidación y el dólar MEP están con tendencia a la baja. Tampoco es que bajan mucho, apenas. Riesgo país que está más o menos en los 550 puntos básicos. Ayer fue Investment Grade Paraguay. Standard & Poor's así lo definió. Mejoró la calificación de deuda de la Argentina y estableció el Investment Grade de Paraguay. Habló Peña Nieto, el presidente. Podemos tener ese corte, Mati, del presidente de Paraguay ayer, que además fue felicitado por Luis Caputo, fue felicitado por el presidente Milei. Investment Grade es la máxima calificación a la que puede acceder un país y que permite que fondos de inversión, fondos que administran fondos de pensión, de pensionados en el mundo, puedan comprar los bonos de esos países que son investment grade, porque significa que tienen muy bajo riesgo de no cumplir y por lo tanto vos no estás jugando, no estás haciendo una apuesta, no estás haciendo una apuesta de mucho riesgo o de riesgo con los fondos de los pensionados, es decir, de los jubilados de otros países, que son los fondos globales más importantes, los que administran fondos muy relevantes. O sea que Paraguay está plausible de ser comprado por parte de esos fondos a partir de ayer. A la Argentina le falta un camino enorme. La Argentina volvió a la calificación del 2023, de una economía que estaba a punto de estallar, absolutamente dinamitada, con una macro totalmente desarticulada. En perspectiva, esa idea de mejora podría solidificarse en los próximos meses, hay que hacer cosas. La hoja de ruta es la que los mercados validan, la que el fondo también acompaña, la que el Tesoro norteamericano definitivamente también apoya, a tal punto que hoy, inclusive, Peter Lamelas, el embajador argentino, a Toti Pérez Izquierdo de Infobae, nuestro colega, le reveló, el embajador norteamericano en la Argentina, que Estados Unidos va a hacer lo necesario para que Argentina se desarrolle económicamente. ¿Qué implica? Que va a haber un respaldo explícito. También sigue cierto esa declaración después del revés que tuvo el oficialismo en el Congreso esta misma madrugada. Sí.
Se espera que en algún símil momento de lo que se pasaba firme hasta hace algún mes. el acuerdo, ¿no? Con Donald Trump, que el presidente viaje hacia los Estados Unidos. Todavía eso queda pendiente. Habrá que ver si sucede antes de fin de año. Lo veo difícil, ¿no? Pero Todo estaba al caer en la elección, ¿te acuerdas? En Sí. septiembre, octubre, es mañana, es pasado. Pasaron 60, 70 días. más o menos. Y solo quedó el título, que Estados Unidos con Argentina, con El Salvador, con Guatemala y con Ecuador iba a un acuerdo comercial. Sí. Punto. ¿Qué contienen? ¿Qué consiste? ¿De qué se trata? Por ahora misterio. Uno deduce, intuye, pero no está. Y vigente tampoco. Esto es el presidente de Paraguay ayer. Hoy tenemos una muy buena noticia para contarles. Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión. Esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor's, una de las más importantes del mundo. Estamos viviendo un momento único en la historia de nuestro país. Estamos viviendo el resurgir de un gigante. Alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades para nuestra gente. Paraguay demuestra que cuando un país se ordena, se proyecta y cree en sí mismo, el mundo lo reconoce y lo respeta. Lograr el grado de inversión por la Standard & Poor's no fue un proceso fácil ni lineal. Se ha trabajado mucho durante mucho tiempo. Ha sido una El maratón. gobierno paraguayo, no una efectivamente, carrera, sí. el investment Pero grade que consiguió en el transcurso del día de ayer. Bueno, hay debate en comisión en el Senado a esta hora y la versión más fuerte es que a las 5 de la tarde Patricia Bullrich tendría el número para dictaminar de manera favorable el proyecto de modernización laboral. Estoy tratando de chequear porque yo no tengo tan claro que esas firmas estén. Hay compromisos que esta mañana no son los mismos que eran hasta ayer a la noche. Por lo que pasó en diputados esta madrugada, claro. Por la manera intempestiva en la que se conforma la Auditoría General de la Nación. Y por además lo que pasó puertas adentro en el recinto con algunos sectores. Entonces, yo no tengo tan claro. Hasta esta hora están adentro de las comisiones discutiendo en el Senado si hay dictamen o no esta tarde, para finalmente discutir el viernes 26, inmediatamente después de las fiestas navideñas, en el recinto del Senado el proyecto de modernización laboral. Tengo lo mismo que vos. Buscaban el dictamen en el día de hoy. Patricia hizo ese trabajo uno a uno. Ayer se los veía, y de hecho hablé con varios, muy serios, no canchereando nada, a diferencia de un poco lo que se vio en el tratamiento de diputados, pero como vos bien marcabas, puede que se haya lesionado un poco la relación con gobernadores. Sí, con gobernadores. Y con el PRO también, por supuesto. Con el PRO particularmente. Exacto. Y la Unión Cívica Radical. Tengo miedo La Unión Cívica Radical. Tengo miedo que saquen algo solamente para cumplir sacar algo. Y no analizarlo, no estudiarlo, no seguir desmenuzándolo, porque es muy poco tiempo para una reforma de estas características. Nada, donde hay no es nada de tiempo. tantos elementos en dos días, juego. 2 tardes. Entonces, sí, son 2 tardes, es todo muy rápido, muy raudo. De hecho, Cordero decía ayer que la reforma va a aplicarse para los nuevos trabajos, pero lo que le están pidiendo es que quede explícitamente aclarado en la ley. La reforma laboral baja los aportes. Con la baja de aportes les recorta más de 100.000 millones por mes a las obras sociales, por ejemplo. Eso dicen los dirigentes sindicales, por lo tanto no van por la reforma sindical, pero me están tocando las cajas de las obras sociales, que además me las van a desfinanciar, por lo tanto va a tener que haber más apoyo del Estado Nacional, además de que nosotros podamos gestionar mejor, porque efectivamente hay mucho de mala gestión, porque hay muchos sindicatos que son el sindicato de la familia, no es un sindicato que representa los intereses de los trabajadores, se convirtió en empresas. En la administración empresaria de un grupo de la familia que conduce el gremio. El proyecto incluye una reducción de contribuciones a las obras sociales del 6 al 5%, recuerden, por parte de las patronales, los empresarios, mientras que el aporte de los trabajadores se mantiene en el 3%. Implica una caída de 11% en los recursos que perciben en el sistema de salud sindical. Amén de esto está la discusión respecto al 3%, que va a ser un fondo obligatorio de cese laboral, que antes iba a la ANSESI, que son algo así como 300 millones de dólares para el año que viene. Todo eso tiene que ser compensado. Siempre la política es opción entre dificultades, pero tiene que ser compensado por mayores ingresos que vengan desde otro lugar. Uno puede decir, bueno, mayor actividad económica, más exportaciones, derechos de exportación. Ahora, también en los derechos de exportación vos vas a recaudar, se supone,
algo menos, porque bajaste retenciones. Del 26 al 24% en la soja, bajaste retenciones del trigo, el maíz, girasol, buscando una senda que es la senda correcta. Porque ese impuesto casi no se cobra en el mundo, es decir, el productor agropecuario argentino está compitiendo de manera muy desigual con el productor agropecuario de otro país del mundo, porque paga un impuesto que el mundo no paga. Quiere compensar vía IVA, vía obviamente crecimiento económico, crecimiento del consumo el año que viene, habrá que ver cuánto eso sea. ¿A qué iba con mi comentario anterior? Que ante la expectativa generada por los anuncios de reforma y el voto popular conseguido por el gobierno, que esa reforma no esté a la altura de las circunstancias y no genere lo que se dice que está generando, para mí ese es el mayor problema que tiene por delante el gobierno. Mientras tanto, y a todo esto, efectivamente hay novedades judiciales y también novedades en el mundo. Mientras Lourdes termina de preparar el último capítulo judicial, hay muchas protestas en Bruselas. Podríamos poner una imagen de Bruselas contra el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hay huevazos, tractorazos, incidentes. Los agricultores europeos son los que están manifestándose fuera de las instituciones del bloque regional y los han dispersado con gases lacrimógenos, cañones de agua. Es una imagen que se ha harto viralizado en Europa en medio de la resistencia de Macron, de Francia, pero no solo de Francia, al acuerdo con el Mercosur, que debería ser validado por la Unión Europea de cara a la cumbre del Mercosur, que se va a llevar adelante este fin de semana en Brasil y que tendría eventualmente la foto entre Milei y Lula da Silva, que además Lula ayer primerió a la Unión Europea diciendo es ahora, no hay que demorarlo, es ahora, este es el tiempo. No hay que seguir aplazándolo. Lula pidiendo el acuerdo con la Unión Europea que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, teniendo en cuenta que va a reducir de firmarse los aranceles del 90% de los productos que se intercambian los países de la Unión Europea y el Mercosur. Europa teme que por la inmigración que están teniendo en sus calles y además por la inmigración que van a tener de productos argentinos. Sí, para Lula es obviamente un golazo. Proporcionalmente crece mucho más el PBI de Brasil que el que de otros países del Mercosur con este acuerdo. El año que viene tiene elecciones, así que por supuesto tiene todo eso en la mira. Bueno, mientras tanto, en el capítulo judicial, mientras hay muchas novedades en la causa Andis, mañana hay una indagatoria no menor. ¿Qué es lo último a esta hora del mediodía? A esta hora tengo dos temas. Dale. Como último momento. El primero, Paulino, es que acaba de jurar hace un rato nada más Gonzalo Roca, es el diputado de La Libertad Avanza, que jura para el Consejo de la Magistratura en reemplazo de Roxana Reyes, que terminó su mandato. Recordemos que a ella le iba a reemplazar Karina Banfi, pero hubo, no sé qué pasó en diputados y finalmente Martín Menem acepta que sea Gonzalo Roca el que asuma en reemplazo de Reyes y la Corte hoy le toma juramento. Ahí estamos viendo la foto de la jura. Lo que pasó es que en la nueva composición del Congreso, con las nuevas minorías, el radicalismo no tenía posibilidad fáctica, numérica, de imponer un sucesor a Reyes y entonces efectivamente La Libertad Avanza pidió por Gonzalo Roca. Exacto. Martín Menem lo aceptó, lo elevó, lo contamos aquí la semana pasada, fue a pedido de Karina Milei. Exacto. Fue la primera injerencia en la justicia de Karina Milei, no menor, hasta acá era Santiago Caputo el que se ocupaba de estos temas. Y por eso Gonzalo Roca juró efectivamente en la mañana de hoy. Esta foto es de pasadas las 11:30 de la mañana. Y ya ha tomado decisiones, ya ha firmado resoluciones. A esta hora ya firmó resoluciones. Y el Consejo de la Magistratura, Paulino, suma a alguien más del oficialismo, porque tenemos a Gonzalo Roca, pero ya teníamos a Sebastián Amerio, que es el representante del Ejecutivo. El hombre de Santiago Caputo. Exactamente. Y lo segundo, Paulino, que es muy importante a esta hora, tiene que ver con la destitución de otro juez. Estamos hablando de Martín Poderti, este hombre que estaba acusado de haberse robado 144 monedas cuando era secretario de un juzgado de San Isidro. Estamos hablando de algo que ocurrió entre 2019 y 2023. Esas monedas estaban inmovilizadas en el marco de una investigación. A una persona se lo investigaba por narco, estamos hablando de Rodolfo Tomborini, que termina siendo absuelto. Cuando es absuelto, va a buscar todas las cosas que eran de su propiedad y le dicen, no están, las monedas desaparecieron. Entonces, 140 eran, ¿no? 144. Hoy el Consejo de la Magistratura, hace un rato, el jury, por mayoría, Paulino,
decide destituirlo. Él se quejaba porque decía, no me pueden destituir como juez por mal desempeño cuando yo era secretario en aquel entonces. Pero por mayoría, en disidencia votaron el senador Jesús Rejal y la diputada Agustina Propato. Están recontra acreditadas las entradas justamente al banco donde estaban en una bóveda y obviamente 19 catalogadas. veces. El jury no... Agustina Propato es la mujer de Sergio Berni, Sí. diputada nacional. Sí. Votó en contra. Votó en contra porque decía, hay que esperar a ver qué se resuelve en la causa judicial que está investigándolo. O sea, hasta que no tenga sentencia firme, con lo cual ella entiende que todo es inocente, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura no establece una sentencia judicial. No, Establece una investigación para ver si hay mal o no desempeño. si hay mal o buen desempeño. Hubo un mal desempeño y a todas luces. Lo que dice el jury hoy en su fallo, Paulino, es que no pudieron probar que él se haya robado las monedas, pero él tenía la obligación, tenía la custodia de esas resguardarlas. monedas. Entonces, incurrió en mal desempeño. Por acción o por omisión. O porque se las llevó o porque permitió que se las lleven. Bueno, volviendo a la Unión Europea, está la calle, por supuesto, pero es clave porque hoy en Bruselas se tiene que tomar la decisión de si el Parlamento Europeo logra constituir las mayorías calificadas para que los Estados miembros en Bruselas, en una reunión que se está llevando adelante a esta hora, validan o no el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que después tendría que ser a su vez validado en la cumbre de Foz do Iguazú del próximo sábado, que comanda Lula da Silva con la presencia del presidente Milei. ¿Qué está pasando a esta hora? Los negociadores están en una situación compleja. Hay presiones de Brasil, hay reticencias de Francia, pero ¿quién aparece reticente al acuerdo también como novedad? Giorgia Meloni, Italia, la aliada del presidente Milei. Y entonces, ¿qué están buscando los negociadores europeos a esta hora? Aprobar nuevas salvaguardias para los agricultores y productos europeos. O sea, que haya más restricciones para el ingreso de productos desde el Mercosur hacia la Unión Europea, para que no tengan tanto impacto en los productores, en los agricultores europeos, esos que son fuertemente subsidiados. Acá en la Argentina les cobramos derechos de exportación cuando venden al mundo lo que producen. Allá le pagan para producir. Y van a poner medidas adicionales de salvaguarda, porque no quieren el gran París, el gran Roma, la gran Madrid. Quieren que sigan en el campo los productores y que produzcan. Mire lo que está pasando. Ursula von der Leyen es la que aún aspira a salvar el acuerdo, a esta hora. A esta hora. Pero el canciller alemán fue muy explícito hace instantes con la prensa. Dijo, si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, las decisiones deben tomarse ahora. Es decir, hay que aprobarlo, porque ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Alemania. Casi en línea con Lula da Silva. Dicen, no podemos dar más vuelta, es ahora, sí o no, punto. Sin embargo, Macron dice no. Y Giorgia Meloni pone reparo. Están produciendo modificaciones al acuerdo en el Parlamento Europeo a esta hora para que tanto Francia como Italia validen. O al menos uno de ellos dos, porque con el rechazo de 2 de los 27 integrantes de la Unión Europea, con que 2 digan no, no hay acuerdo. ¿Se entiende? Meloni eso es lo que está pasando. Proteccionista y Macron ha visto más de un estallido, los famosos chalecos amarillos, los tractorazos, no quiere, sabe que el estallido lo termina pagando él. Sí, y que tiene secuelas y consecuencias en una política doméstica que está como ya conocemos, ¿no? Diego de Luca, ¿estás ahí? ¿Podemos volver al encuentro de Diego? Avísenme, me gustaría ir a la calle, estas son las imágenes, lo que está pasando, obviamente. Sí, Paulino. Diego, querido, ¿qué está pasando a esta hora? ¿Con qué te encontrás? Mira, Paulino, la diferencia con el panorama que te mostrábamos minutos atrás es que de a poquito los manifestantes van ganando terreno sobre lo que es Perón. Sí, esa es la única diferencia. Dejaban fluir de manera natural el tránsito, sin embargo ahora, bueno, ya coparon prácticamente la mitad de lo que es la avenida. Y igualmente tiene que ver seguramente también con el horario, ¿no? Son 2:15 y se espera que 1:30 comiencen a marchar entonces de aquí a Plaza de Mayo. No estarán mucho sobre Pellegrini, sino que doblarán en diagonal norte, ¿sí? De esa manera llegarán entonces a Plaza de Mayo, Paulino. Muy bien, Lola Echar, mientras tanto, más cerca del escenario, ¿qué estás viendo? Bienvenida, buenas tardes.
Lola. Tenemos un audio muy bajo de Lola, tratamos de recuperarlo. Está cerquita del escenario. Ustedes escuchaban la música. Estaba cerquita de los parlantes también. Efectivamente. Así que vamos a intentar incorporar en instantes nada más a Lola Echar, que está allí en el lugar también donde se está produciendo esta marcha, que es importante. Yo no desconozco si es todo lo que algunos imaginan. Te digo, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, querida Lola, estás al aire. Bienvenida, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenas tardes. Bueno, aquí la Plaza de Mayo está absolutamente repleta de personas. Por supuesto, también están intransitables las calles paralelas, te imaginarás. Todos los accesos a la Plaza de Mayo están absolutamente cortados. Hablamos de Diagonal Norte, Diagonal Sur, Avenida de Mayo, por supuesto la calle Defensa también. Todo absolutamente cortado por la cantidad de gente que está aquí en la Plaza de Mayo. Nos comentaban recién personas que pertenecen a la UOCRA, que están como parte de la organización del evento que se estipula que va a empezar a las 3 en punto. ¿Por qué? En parte por el calor. Aquí la verdad que el calor es verdaderamente muy intenso. Ellos saben que hay muchísima gente aquí que está padeciendo el calor, está desde muy temprano en la zona, por lo tanto lo que van a hacer es empezar el acto lo más puntual que se pueda, y se espera también que sea un acto corto, Paulino. Se espera que sea un acto de aproximadamente 20 minutos en los que los únicos oradores sean el nuevo triunvirato aquí de la CGT, y que con luego finalizado la lectura del documento, allí ya se retiren todas las organizaciones del arco opositor que están aquí y también los sindicatos. Así que eso es lo que se espera aquí para las 3 de la tarde, y lo que también tenemos frente a la tarima en donde se armó justamente todo el escenario son sillas justamente para un sector, digamos, que va a ser un pequeño sector destinado para secretarios generales de los sindicatos en un principio, pero también para personalidades de la política. Estamos hablando de senadores, también del arco opositor, que fueron justamente invitados a participar de este acto, y se les da justamente este cierto lugar de privilegio con estas sillas que miran efectivamente hacia el atril donde se va a leer el documento. Por supuesto, arriba del escenario, al momento de la lectura, van a haber más personas arriba del escenario, pero los únicos que van a tomar la palabra, siendo el principal Jorge Sola, van a ser el nuevo triunvirato de la CGT. Así que lo dicho, Paulino, aquí la Plaza de Mayo repleta absolutamente de personas, el tránsito cortado. Por el momento no registramos ningún tipo de incidentes, y en relación con la cantidad de fuerzas de seguridad que se encuentran en la zona, la verdad que no hemos visto gran cantidad de fuerzas de seguridad. Por supuesto, se presume que el operativo de seguridad también se plantea en las adyacencias aquí de la Plaza de Mayo, es decir, un poco más alejado aquí de lo que es el núcleo del lugar. Ahí están donde están apostadas las fuerzas de seguridad, pero aquí en la Plaza de Mayo solamente gente, organizaciones sociales, y no tenemos presencia de las fuerzas federales ni de las fuerzas de la policía de la ciudad. Bueno, Lola, nos quedamos allí. Vamos a volver al encuentro contigo en un ratito nada más, porque está cerca de producirse ya el acto y demás. Me está pasando información. Muchas gracias a embajadores, a personas que conocen mucho del acuerdo trabajoso entre Unión Europea y Mercosur. Yo les abro esa ventana porque la van a ver en otros lugares, y está bueno que algún día digan, lo escuché acá, tenés razón. Bueno, porque en definitiva es la tarea del periodista, es contar cosas, ¿no? Contar cosas que suceden. En este momento las cosas están así. Es necesaria una minoría de bloqueo, que me dicen son más de 2 de los 27 miembros de la Unión Europea. Ahora, en este momento hay grandes como Polonia y Francia que se oponen. Hungría, de los pequeños, también. Austria tiene sus resquemores, sus reparos. Y es ahí que le está faltando un grande para bloquear el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Y ahí es que Macron presiona fuerte a Meloni. Y Giorgia Meloni, algunos creen que está buscando mejores condiciones para una negociación más fructífera para sí, para los italianos, para los productores italianos. Y otros creen que efectivamente tiene reparos ideológicos respecto, mejor dicho, más que ideológicos, reparos genuinos sobre este acuerdo. Así que no está claro qué va a ocurrir. Ursula von der Leyen dice, la titular de la Unión Europea, que ella está dispuesta a salvar el acuerdo y que quiere verlo aprobado hoy. Hoy es el día. No es ni mañana ni pasado, es hoy. Porque ese acuerdo, si se valida, después es el que tienen que validar en la cumbre de Foz de Iguazú el sábado.
aquí en la República Argentina, en Brasil, los países del Mercosur. Si no se firma en el Parlamento Europeo hoy, bueno, no habrá posibilidad de firmarlo acá. Si no se firma hoy, Lula los invitó a ver las cataratas, sino mucho más. Bueno, claro, y hablan de otros temas, no viene mal, qué sé yo. Pero es la gran noticia. ¿Me entendés? Políticamente no es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Y que sea Francia la que más está presionando para que no se cumpla es porque Macron es el que está sufriendo los embates políticos más importantes. Y está finito políticamente también. Sí, yo dije el Parlamento Europeo, creo, es verdad. El Parlamento Europeo lo aprobó el martes, incluso las medidas de salvaguarda, esta que estoy contando, para los productores. El problema es que el que los tiene que aprobar es el Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo es el que está reunido a esta hora. Perdón por esta imprecisión que efectivamente entiendo por lo que me escriben, dije Parlamento Europeo. El Parlamento lo aprobó el martes, falta el Consejo Europeo, que es clave, y lo tiene que hacer. Entonces está finito. Bueno, todo esto está pasando a esta hora y definitivamente es muy relevante. Insisto en un capítulo que imprime un cambio a futuro mucho más importante del que muchos creemos. Crea la zona comercial más grande de todo el mundo, si el acuerdo se plasma en la realidad. En medio de una guerra arancelaria que todavía subsiste, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Y en medio de los intereses geoestratégicos y políticos que definen las políticas de Estados Unidos, también las políticas de China y demás, ¿no? Mañana es la indagatoria a Ornella Calvete, ¿no es cierto? Exactamente, Paulina. Mañana al mediodía, 12 horas, cierra esta nueva ronda de indagatorias el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Franco Picardi. ¿De qué está acusada Ornella? De formar parte de una organización delictiva, dice, desplegada dentro de Andis en detrimento de la Administración Pública Nacional y un grupo poblacional vulnerabilizado como las personas con discapacidad. Esa es la imputación concreta, el dictamen es larguísimo, pero digo para que sepamos de qué la están acusando y por qué mañana Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete, a la cual en el allanamiento le encontraron $700.000 y 20 millones de pesos que no puede justificar, va a ir indagatoria mañana. Con lo cual, en la causa Andy se siguen moviendo cosas, ¿no? ¿Y ahí quién está preso? Ninguno, porque el único detenido el único que era el armenio, Chabajian y terminó siendo excarcelado. El armenio mendocino. Con lo cual no hay nadie detenidos con prisión preventiva. No. Pero se están produciendo indagatorias después de las cuales se vienen los autos de procesamiento, de falta de mérito o de sobreseimiento que determinen la... Habrá que ver si llega para fin de año, dudo por las fiestas, o si queda para febrero ya la resolución del juez. Con lo cual, efectivamente, es probable que todo quede para febrero. Y no me dan los números para... Tiene 10 días para resolver. Correcto, claro, exactamente. Bueno, mientras tanto, por la causa Cuaderno, ¿cuándo sigue el juicio? ¿Estamos ahora? Ahora, sí, otra nueva audiencia. Una nueva audiencia está hoy. Claro, termina... martes y jueves, correcto. Sí, martes y jueves. Hoy, los martes arranca la audiencia a 13:30, que nunca arranca a 13:30, siempre cerca de las 14. Y los jueves arranca a 9:30 hasta las 3 de la tarde, aproximadamente la audiencia, a veces se extiende un poquito más. Y hoy termina con la lectura de todo lo que tiene que ver, Paulino, con la camarita, la causa conexa a la principal, donde la mesa de la construcción. Claro. La camarita, la cámara de justamente la construcción que manejaba Wagner. Sí. Así que se termina de leer hoy y ya la semana próxima empiezan con la causa de los trenes y corredores viales y con eso ya estaríamos cerrando toda la lectura de requerimiento para ya febrero empezar con las cuestiones previas, porque no creo que antes de fin de año empiecen las cuestiones preliminares, y después ya las indagatorias que van a ser semipresenciales. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los que declaren indagatoria va a tener que ir presencialmente a los estrados del tribunal, Paulino. Bueno, mientras tanto, en la provincia de Santa Fe se dio una violenta pelea entre madres ayer que suspendió el acto de fin de curso. Ocurrió en una escuela primaria en Villa Constitución. Todo quedó registrado en videos que se viralizaron. Sucedió en el antiguo Cine Teatro de Máximo Paz, espacio donde la Escuela Manuel Belgrano, número 183, realizaba la celebración de fin de curso de séptimo grado. Séptimo grado, chicos de 12, 13 años. Las madres se empezaron a pelear. Una de ellas terminó internada.
Aparentemente una de las mamás había golpeado a la hija de la otra, lo que habría desencadenado el enfrentamiento. No sé si tenemos imágenes, porque es definitivamente dramático, pero hemos venido dando cuenta de casos todo el tiempo vinculados a eso. Ahora, se dio en el acto de cierre de curso de 7º grado, estaban egresando los chicos, No se terminando la llevaban muy escuela bien. primaria. Se ve que no, ¿no? Tenían un problemita con Sí, la pero es torta. sistémico, digo, más allá de nos reímos, pero digo, vemos todo Grave. el tiempo Es preferible reír que violencia. llorar, ¿no? Claro, Grave. algo que nos sorprende a nosotros, porque la termina siendo ejercida por las madres, se pelean las chicas, digamos, Son antes las eran 2 o 3 pibes los que implosiones de se las pegaban. que siempre están hablando. Claro, pero si un padre se pelea, ¿qué ejemplo le estás dando a un hijo? ¿Cómo podés Pésimo. pretender que ese chico después no tenga comportamientos violentos? Mira, la situación parece que se agrava cuando otros padres se suman a la pelea, cuando la madre va e increpa a la otra que supuestamente había agredido a su propia hija. Mientras todo quedaba registrado en videos que rápidamente se viralizan, incluso las imágenes muestran golpes, empujones, insultos. Lástima que no podemos verla. Mientras varios chicos intentaban ponerse a resguardo ante incluso una persona disfrazada de conejo, contratada como animación para el evento, quedó involuntariamente en medio de la pelea e intentó esquivar los golpes. Alguien que estaba vestido como conejo. Estas son al menos fotos que hemos recogido del lugar. Esto es el antiguo Cine Teatro de Máximo Paz, espacio donde la Escuela Manuel Belgrano, número 183, de Villa Constitución, en Santa Fe, en medio del acto de egresado de 7º grado de los chicos, tuvo a madres que terminaron, sí, a las trompadas, una de ellas internada. Se suspendió el acto, fue el peor egreso que pudieron tener sus propios hijos. Papelón. Increíble, ¿no? Definitivamente. Increíble. Bueno, ya las 12:27 en toda la República Argentina. Contame un poquito lo de Ritondo de ayer, mejor dicho, de esta misma madrugada, Maxi. ¿Cómo podemos hilvanarlo, aunque sea breve, todo ese enojo, esa definición y ese acuerdo espurio que denuncia Ritondo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para llenar los casilleros de la Auditoría General de la Nación? Te lo contaba también Lourdes, esto sucedía a 3 de la mañana, posterior de la votación. Lo que se evidencia es que había un acuerdo con el kirchnerismo y con el peronismo de los gobernadores. Mira, después de que se daba, justamente, insisto, la elección de los 3 diputados, pasaba esto con Ritondo. A ver. Presidente, este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. Bueno, enojado, por supuesto, después hacían una publicación de que efectivamente van a ir a la justicia. En el oficialismo dicen, bueno, tuvo de su propia medicina y pasan factura por algo que hemos contado también con Cance en el último tiempo, distintos reveses del acuerdo que tenían en provincia de Buenos Aires, con gente referenciada en Ritondo, la votación del presupuesto Axel Kicillof, también en acuerdo por algunos lugares, en aquel momento en el Vapro, lo que sucedió, y también mostramos en Bahía Blanca, un acuerdo también para elevar tasas y aprobar un presupuesto y poner al frente de esa legislatura a alguien del PRO, de apellido Caputo, y también la separación de Leila Yani en La Matanza, en alianza también con algunos elementos del PRO y dejando justamente el bloque libertario 3 del último mes, que han generado cierta desconfianza respecto de quien preside, ¿no?, el bloque PRO en el Congreso. Me refiero, por supuesto, a Ritondo, y esto abre las dudas también en función de próximas negociaciones y lo que se tiene que votar ahora en el Senado. Hay que decir que más allá de esto, los 3 que fueron electos en la Auditoría General de la Nación, con el voto de 186 personas, en el acuerdo entre La Libertad Avanza y el bloque de Fuerza Patria y algunos otros, y 3 abstenciones, con el retiro y el repliegue de Provincias Unidas, el PRO, la Unión Cívica Radical, puso a Pamela Caletti, a Rita Almada y a Juan Ignacio Forlón como auditores general de la Nación. Forlón es de Fuerza Patria, el kirchnerismo. Sí, que estuvo en Banco Nación. En Banco Nación. Caletti viene de el norte, es hija política de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Los suyos votaron esta conformación de esta auditoría. Y Rita Almada es la dirigente de La Libertad Avanza. Son los 3 nuevos integrantes de una Auditoría General de la Nación que hace 2 años la oposición venía pidiendo que se conforme, sin lo cual no había
producción. No había auditoría externa, ex post, de las cosas que se hacían desde el Estado. Exacto. Marcela Pagano Bueno. es otra de las que se quejó. Efectivamente, Pagano se quejó. En un ratito te cuento detalles de lo que se acaba de aprobar en Córdoba. En un ratito nos metemos de lleno en la causa Esper. ¿Está vigente la causa Esper? Sí, claro. Sí. Y hubo decisiones que tomó el juez Mirabelli, que en un ratito te contamos detalles con Lourdes. Nos metemos de lleno también en lo que está pasando en la calle y probablemente más de lo que ocurre en Bruselas, en la reunión del Consejo Europeo. ¿Hay o no hay plafón para el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur?